Descubierto. Una mujer de limpieza transforma lo inesperado, cuando 40 ingenieros fallan. En el corazón de Madrid, donde el sol apenas acariciaba los cristales del imponente edificio de ingeniería, Celia sentía el peso de su escoba y el miedo de ser invisible. A sus 50 años, con un acento que delataba sus raíces guanajuatenses, cada día se enfrentaba a la mirada despectiva de ingenieros que habían dedicado su vida a resolver problemas complejos. ¿Qué podía una mujer de limpieza aportar en un entorno donde la jerarquía se sostenía como un castillo de naipes? Ese día, el aire estaba cargado de desánimo. Había rumores de que, tras semanas de arduo trabajo, una discutida propuesta para abordar la crisis de abastecimiento de agua había fracasado. 40 ingenieros y aún no hay solución, murmuraban. Celia, mientras pulía los pasillos, escuchaba el eco de las palabras cargadas de frustración. Su mente viajaba a su abuela, quien con sus manos callosas había resuelto incógnitas matemáticas en el rincón de su hogar. Su sabiduría a menudo se manifestaba en impropias ecuaciones que conectaban el pasado y el presente. ¿Pero qué valor tendría su conocimiento en un ambiente donde los títulos mandaban? La tensión se intensificó cuando un joven ingeniero, con mirada desencajada, la interceptó. No sé qué más intentar, comenzó. A medida que su frustración salía a raudales, Celia sintió que su propio pecho se apretaba. ¿Cómo podía ofrecer alguna idea, si sabía tan poco sobre sus complicados cálculos? Pero un fuego interior empezaba a hervir en su ser. Desde dentro, el eco de su abuela resonaba: las matemáticas no son solo números, mija, son conexiones. Ante una oportunidad que parecía un abismo, la duda la envolvía. Aquí, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Celia, sintiéndose como un pez fuera del agua, decidió dar un paso al frente. Con cada palabra que surgía de sus labios temblorosos, su mente cuestionaba si realmente pertenecía a ese espacio. La mirada de desdén que la seguía desde los rincones del edificio comenzaba a transformarse, la curiosidad había despertado en algunos. Las ideas fluían desde su interior, mezclando conceptos que jamás se había atrevido a compartir. Pero cada intento de comunicar su visión se sentía como un desafío a su identidad. La presión la mantenía al borde del abismo, donde los murmullos de sus compañeros se volvían ecos de inseguridad. La angustia crecía cuando un ingeniero susurró: ¿cómo es posible que una mujer de limpieza sepa más que nosotros? Esa pregunta resonó como un latigazo, latiendo en su mente. ¿Podría su esfuerzo y su tenacidad realmente ser suficientes para que la vieran como alguien digno de aportar? Con el futuro de su familia en juego, el valor de sus raíces se enfrentaba a la crudeza del desprecio. Solo el tiempo podría revelar si podría cruzar el umbral hacia el reconocimiento, desafiando un mundo que, hasta ese momento, había permanecido impenetrable. La atmósfera tensa, cargada de desafíos, la empujaba hacia el abismo de la desesperación. ¿Sería capaz de encontrar su voz y, a su vez, su sitio en un espacio que siempre había sentido ajeno? La incertidumbre dominaba, dejando la puerta abierta a un futuro incierto, donde su legado familiar podía cambiar drásticamente. Celia se plantó en el pasillo, el eco de la pregunta del ingeniero aún reverberando en su interior. La mirada de los demás parecía escudriñarla, como si esperaran que se derrumbara. Pero, en lugar de recolectar su inseguridad, comenzó a despojarse de las capas de duda que la habían envuelto durante años. Era el momento de sacudirse el miedo y aferrarse a aquello que había heredado de su abuela, la creencia en las conexiones. Con cada respiración, sintió que su voz empezaba a cobrar fuerza. ¿Y si miramos el problema desde otro ángulo?, pronunció, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente. A pesar de sus propios temores, el silencio que la rodeaba le dio la energía que necesitaba para seguir. La impresión de sorpresa que cruzó los rostros a su alrededor no la detuvo.
Con un fervor recién descubierto, expuso una idea que había brotado de lo más profundo de su ser, combinando los fragmentos de información que había recolectado en los pasillos de la compañía y ecos de conversaciones diarias sobre la escasez de agua. La propuesta era simple. En lugar de depender de un enfoque puramente técnico, sugirió incorporar métodos de recolección de agua que habían sido utilizados en comunidades de su niñez. La naturaleza tiene sus propios patrones, y quizás nosotros también deberíamos aprender a seguirlos, continuó, notando las miradas de incredulidad transformarse en algo mucho más valioso, curiosidad. A medida que hablaba, sintió como el miedo a ser descalificada empezaba a desvanecerse, como si una nueva Celia, más audaz y segura, saliera a la luz. El silencio duró unos momentos, luego, uno de los ingenieros mayores rompió la barrera. Eso es interesante, en realidad su tono, antaño despectivo, comenzaba a teñirse de sorpresa. Poco a poco, la conversación se reavivó, y Celia fue invitada a la mesa. Sus ideas resonaban, no porque fueran perfectas, sino porque traían consigo una frescura que nadie en la sala había considerado. En cada palabra que pronunciaba, empezó a notar la evolución de su propio pensamiento. Conforme se adentró en la discusión, se dio cuenta de que no estaba compartiendo solo su conocimiento, estaba abriendo una grieta en el muro de la jerarquía que había sentido tan opresiva. Mientras los ingenieros debatían y comentaban, Celia se dio cuenta de que no solo había hecho una propuesta, había creado un espacio, una oportunidad para ser vista y una conexión genuina entre su verdad y la de ellos. Sin embargo, la validación de su aportación la puso en una encrucijada. Sabía que dudar era un lujo que ya no podía permitirse. La idea de poder influenciar ese proyecto la entusiasmaba, pero también la llenaba de responsabilidad. ¿Qué haría si su propuesta se convirtiera en el paso que les permitiera por fin avanzar hacia una solución viable? La voz de su abuela volvía a partir de su memoria: cada paso cuenta, Celia. A veces, un pequeño toque de sabiduría puede cambiar el rumbo de una historia. Entretanto, el ambiente a su alrededor se tornaba menos tenso, pero las miradas de sus colegas aún tenían un matiz de desconfianza. La pregunta flotaba en el aire como una nube gris: ¿realmente la aceptarían como parte de su equipo, o seguiría siendo solo una mujer de limpieza en su mente? A medida que la conversación se tornaba más dinámica, una sombra comenzó a oscurecer su momento de triunfo. El ingeniero que había pronunciado la intimidante duda sobre su papel en la sala tomó la palabra. Su gesto era grave, un claro intento de desestabilizar la aceptación que Celia había comenzado a alcanzar. Esto no puede ser solo un capricho. Necesitamos datos concretos, no historias del campo, dijo, abriendo la puerta a un desafío que podría hacer tambalear su breve sensación de validación. Celia sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento de demostrar no solo que podía aportar, sino de reafirmar su lugar en el mundo de la ingeniería. ¿Podría soportar la presión? Era una prueba decisiva que podía cambiar no solo la dirección del proyecto, sino su propia vida. La batalla por su lugar apenas comenzaba, y dentro de ella, una chispa de determinación encendía su espíritu. ¿Cómo respondería ante esta nueva confrontación? Las segundas oportunidades no suelen ser una certeza, pero en su interior, Celia estaba lista para luchar por hacer valer su voz. Celia sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente, pero el roce de la determinación reemplazó el temor. No podía permitir que esa voz temible la intimidara. Respiró hondo, recordando cada fragmento de conocimiento que había acumulado en sus años de observación. Sus ojos encontraron al ingeniero que había cuestionado su valor. Entiendo la necesidad de datos concretos, dijo, sin titubear, y estoy dispuesta a trabajar en ello. El silencio estalló en palabras, algunos prometieron ayudarla, otros se mostraron escépticos, pero lo que importaba era que su propuesta había abierto un canal de comunicación. Utilizó ese momento para reflexionar. ¿Se trataba solo de ideas, o su voz significaba algo más profundo? Quizás estaba en el umbral de convertirse en una defensora de soluciones sostenibles. Ya no era solo una mujer de limpieza. Era una parte activa de un equipo que buscaba respuestas. Los ingenieros comenzaron a discutir cómo podrían recopilar datos sobre la propuesta de Celia. Actuó rápido, llevando su conocimiento sobre métodos tradicionales a la mesa y combinándolo con aplicaciones modernas de tecnología.
Sus palabras eran firmes, un eco de lo que su abuela le había enseñado. No estaba allí para ser condescendida ni para ceder ante el miedo. Cada idea y concepto que aportaba se sentía como un ladrillo en la construcción de su presencia oficial dentro de ese equipo. Sin embargo, la presión aumentaba. Sabía que el ingeniero resentido estaba observando cada paso, esperando un tropiezo. Un cambio de estrategia se hacía necesario. Se tomó un momento para observar a su alrededor y luego decidió implementar lo aprendido, la creación de dinámicas colaborativas. Propuso una reunión semanal en la que todos pudieran compartir descubrimientos y progresos. Se sintió vulnerada al hacerlo, pero las miradas alrededor se llenaron de interés. Notó cómo algunos ingenieros más jóvenes comenzaban a mirar con respeto, lo que alimentó su seguridad. Durante esa semana, se dedicó a investigar. Recopiló datos sobre métodos antiguos de recolección de agua, estudió casos de éxito y construyó un modelo inicial que unía la ciencia moderna con prácticas ancestrales. La conexión con su historia personal se tornaba cada vez más evidente. Ante sus ojos, el propósito cobraba sentido. Era una forma de honrar a su abuela. Cada línea de texto que escribía era un paso más hacia la autoafirmación. Celia incluso comenzó a hablar con otros miembros del equipo, preguntándoles sobre sus experiencias previas y sugiriendo cómo podrían colaborar. Esta actitud generó un ambiente de camaradería, rompiendo las barreras que antes parecían impenetrables. Sin embargo, el ingeniero desdeñoso continuaba siendo un recordatorio constante de su desafío personal. El día de la presentación final llegó, un momento que evocaba nervios y emoción. Se hallaba frente a un grupo de personas a las que antes consideraba inalcanzables. Había desarrollado su modelo, pero se dio cuenta de que aún le faltaba una pieza esencial, la validación de su enfoque y la creación de un prototipo que demostrara su viabilidad. Sin embargo, sabía que abrirse a la crítica era también parte del proceso. Mientras se preparaba, una inquietud comenzó a surgir en su interior. ¿Qué pasaría si sus ideas eran desechadas? Un temor profundo y antiguo parecía resurgir. Cada vez que se enfrentaba a desafíos, esa sensación aparecía como un eco, era el mismo sentimiento que la persiguió en su infancia. Sin embargo, esta vez se sintió diferente. La voz de la duda que había causado estragos anteriormente ahora se transformaba en un motor que la impulsaba hacia adelante. Celia estaba dispuesta a desafiar el escepticismo y presentar su solución innovadora, no solo por ella, sino por todas las mujeres que sentían que no tenían voz. El momento de la verdad había llegado, pero un giro inesperado la esperaba al final del pasillo. El ingeniero que había cuestionado su presencia había solicitado un debate personal tras la presentación. ¿Qué desafiador juego estaba buscando ahora? Las cartas estaban sobre la mesa, y con cada latido, Celia se acercaba a un nuevo capítulo de su desarrollo personal y profesional. La presentación fue un torbellino de emociones. Celia se plantó frente al panel, la mirada fija en las caras de sus colegas, y comenzó a exponer su propuesta con claridad y precisión. Sus palabras fluían, cada una respaldada por datos sólidos y precedentes históricos. La sala, una mezcla de interés y escepticismo, se convertía en el escenario de su afirmación personal. A medida que avanzaba, notó que los rostros de algunos ingenieros más jóvenes se iluminaban, sus gestos denotaban una conexión genuina con sus ideas. Sin embargo, sintió el peso de la mirada del ingeniero crítico, cuya expresión era una mezcla de desaprobación y desafío. Esa energía palpable entre ellos fue un recordatorio constante del conflicto latente. Sabía que, a pesar de su esfuerzo por ganarse el respeto, todo podía desmoronarse con un solo comentario mordaz. Terminó su exposición con una frase que había ensayado en secreto. Este modelo no solo refleja la viabilidad técnica, sino que honra la historia de aquellos que han trabajado en estos métodos durante generaciones. La sala guardó silencio. El ingeniero que había cuestionado su valor levantó la mano, y Celia sintió como el corazón le latía con fuerza. Interesante enfoque, comenzó él, su tono calculado, pero el modelo que has presentado carece de validación empírica. ¿Qué pruebas tienes de que será funcional en nuestro contexto específico? El aire se cargó de tensión, y Celia se dio cuenta de que el camino hacia su validación personal apenas comenzaba. La vulnerabilidad de su posición golpeó con fuerza, y la necesidad de una respuesta sólida, igual de poderosa.
Voy a necesitar el apoyo del equipo para llevar esto a un prototipo, respondió, recuperando la compostura. La valentía resonaba en su voz, y, sorprendentemente, algunos ingenieros comenzaron a murmurar en favor de su propuesta. Era evidente que su excitantemente forjada red de aliados estaba comenzando a florecer, aunque la amenaza de su adversario seguía presente. A medida que los comentarios se iban entrelazando, sintió un cambio sutil en el ambiente. El ingeniero crítico pareció perplejo ante la atención que su trabajo había logrado. Celia aún no podía permitir que esa gratificación la distrajera. Su verdadera batalla estaba a punto de comenzar, no solo frente a sus compañeros, sino en su interior. Tener éxito significaba algo más que solo ganar un debate. Era una lucha por su identidad. Finalizada la presentación, se retiró a un rincón para calmar sus latidos agitados. La puerta se abrió al instante, y el ingeniero entró, su rostro seria pero con un atisbo de curiosidad. «Podemos discutir eso ahora», dijo con un tono neutral, aunque su mirada insinuaba una mezcla de desafío y respeto. Celia tragó saliva. ¿Estaba dispuesto a reconocer su trabajo o simplemente quería desmantelar su propuesta? Está bien, respondió, pero te advierto que no estoy aquí para justificarme, sino para debatir propuestas viables. Con cada palabra, su postura era más firme. Ese instante no solo era una oportunidad para defender su idea, sino también una prueba de su propio valor. Mientras se sentaban, Celia sintió que la conversación se transformaría en un campo de batalla psicológico. Las experiencias se entrelazarían, revelando sus motivaciones y miedos. Aquel ingeniero que la había desafiado podría ser la clave para su crecimiento o una amenaza para su futuro en el equipo. La conversación avanzó, y cada argumento se enfrentó en una danza de ingenio e introspección. Celia sabía que el resultado podría cambiar su recorrido. Aquella lucha era su momento de verdad, y, sin embargo, una voz interna la instaba a prepararse para lo inesperado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sus convicciones? Mientras el debate continuaba, una idea surgió en su mente. Quizás este enfrentamiento podía revelarle algo significativo sobre sí misma y sus límites. Las horas pasaron, llenas de diálogos intensos y descubrimientos mutuos. Pero el ingeniero, en medio de una pregunta crítica, dejó caer una revelación que sacudió los fundamentos de sus certidumbres. ¿Realmente estás dispuesta a asumir toda la responsabilidad de este proyecto por ti misma? ¿Qué harías si se te diera una oportunidad y no estuvieras preparada para ello? Celia sintió como el suelo se movía bajo sus pies. ¿Este sería el giro que definiría su carrera y su autoimagen? La respuesta no solo afectaría su propuesta, sino la esencia de su desarrollo personal. Celia se quedó inmóvil por un instante, atrapada entre la adrenalina de la conversación y la pesadez de la pregunta. La incertidumbre resonó como un eco en su mente, y sus instintos comenzaron a luchar con sus aspiraciones. Si quería que su propuesta prosperara, necesitaría algo más que argumentos, precisaba de una convicción que trascendiera su propia inseguridad. La mirada inquisitiva del ingeniero era intensa. Celia sabía que podría ser fácil dejarse llevar por el miedo a la comparación, el temor a no estar a la altura de las expectativas. Pero, en cambio, optó por enfocar su energía. No puedo garantizar que siempre tengo todas las respuestas, comenzó, sintiendo como ese momento se tornaba en un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, cualquier gran proyecto se construye sobre la base de la colaboración y la apertura a aprender. Estoy aquí para guiar un equipo, no para ser la única voz que lo represente. El ingeniero la observó atentamente, como si intentara capturar las primeras señales de debilidad. Pero en su interior, Celia empezó a reconocer su propio poder. Había crecido durante años en un entorno que promulgaba la competencia por encima de la cooperación. Ese paradigma limitante estaba ahora siendo cuestionado, y ella se sentía más segura en su posición. Con determinación renovada, continuó: asumir la responsabilidad significa reconocer mis límites y buscar ayuda cuando la necesito. No estoy buscando ser la heroína solitaria de esta historia, sino una parte integral de un equipo que aspire a crear algo significativo. Mientras hablaba, sintió como su voz se tornaba más firme, más resonante.
Su mente comenzaba a enlazar las expectativas personales con las profesionales de manera que nunca había logrado antes. Una chispa de sorpresa pareció cruzar el rostro del ingeniero. Celia sintió que ese intercambio no simplemente la desafiaba, sino que también la estaba forjando. A medida que la conversación avanzaba, sentía como su propia visión se expandía ante la posibilidad de incorporar diferentes perspectivas. Empezaba a descubrir que su verdadero valor no residía únicamente en su capacidad técnica, sino también en su habilidad para conectar a otros con un propósito común. Entiendo, respondió el ingeniero, su tono variando entre la crítica y la reflexión. Pero ser parte de un equipo también significa saber cuándo tomar el mando. ¿Realmente eres capaz de hacer eso? Las palabras chocaron dentro de ella. Aquel desafío lo vio no solo como un cuestionamiento de su liderazgo, sino como una oportunidad para aceptar su potencial. Así es, contestó, sin dudar. El verdadero liderazgo es sobre construir puentes, no sobre levantar muros. Si quiero que este proyecto se materialice, debo ser la voz que escucha a los demás y, al mismo tiempo, dirigir la carga cuando sea necesario. Encontrar ese equilibrio será mi mayor desafío. Las horas se desvanecieron mientras compartían ideas, críticamente, pero de una forma que empezaba a solidificar un respeto mutuo. Celia sintió que cada respuesta, incluso las más críticas, enriquecían su perspectiva. Al final de su intercambio, existía un reconocimiento sutil en su contrincante. Te proporcionaré el apoyo necesario, pero debes estar lista para afrontar las consecuencias si este proyecto no avanza como esperas. Celia asintió, dispuesta a asumir esa carga. La pesada mochila que había cargado durante tanto tiempo empezó a aligerarse. Estaba en una nueva encrucijada, una que podía fortalecer el camino hacia su futuro profesional. La responsabilidad que antes le parecía abrumadora, en cambio, ahora era un reto lleno de posibilidades, pero a medida que se despedían y se alejaba, una pregunta emergió en su mente, un nuevo reto que le susurraba a través de la bruma del desafío vivido. ¿Podría encontrar el equilibrio necesario entre liderazgo y vulnerabilidad, o se vería arrastrada por la presión de cumplir con expectativas ajenas? Las luces del pasillo parecían brillar con más intensidad a medida que se alejaba, cada paso resonando como un latido de determinación. La incertidumbre aún persistía, pero Celia sabía que cada decisión que tomara desde ese momento en adelante no solo marcaría su carrera, sino también su evolución como individuo. ¿Sería capaz de afrontar el reto con valentía o permitiría que sus miedos la detuvieran de nuevo? La respuesta estaba cada vez más cerca. Celia caminó hacia su oficina con una mezcla de excitación y nerviosismo. Las palabras del ingeniero resonaban en su mente, y cada paso la acercaba más a la realidad de lo que estaba por venir. Había tomado una decisión que no solo impactaría su vida profesional, sino que también desafiaba su percepción de sí misma. Al llegar a su espacio, se detuvo frente al espejo que colgaba en la pared. Se observó detenidamente. No era solo la imagen de una mujer que desempeñaba un papel, sino la de una líder en formación. La jornada comenzó con un torrente de correos y llamadas. Sin embargo, en lugar de sentirse sobrepasada, Celia se sintió determinada. Cada mensaje era una oportunidad destinada a reforzar su rol en el proyecto. Tenía claro que para liderar, debía moverse rápido y con claridad. Años de formación técnica habían preparado su mente para resolver problemas, pero ahora se enfrentaba a un reto diferente, como hacer que su equipo se sintiera parte del proceso, co-creadores del éxito. Mientras revisaba cada correo, pensó en la importancia de abrir espacios de diálogo. ¿Cómo podía hacer que cada ingeniero se sintiera valorado como parte crucial del desarrollo? Comenzó a esbozar una reunión que se centraría en el intercambio de ideas. Cerca del propósito, lejos de la competencia, se repitió a sí misma, buscando que nadie se sintiera relegado a un segundo plano. Esa tarde, mientras organizaba el espacio para la reunión, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez su mayor desafío no sería cómo coordinar la tarea, sino cómo manejar las expectativas de aquellos que, a diferencia de ella, tenían más experiencia. La idea de ser considerada inferior la llenaba de ansiedad. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, se aferró a la idea de que su enfoque fresco podría ofrecer nuevas perspectivas.
Recordó las palabras del ingeniero sobre el equilibrio entre ser líder y, a la vez, un aprendiz. La reunión se llevó a cabo en una sala iluminada, con un ambiente que invitaba a la interacción. Celia se plantó enfrente de su equipo con la intención de crear un espacio seguro. Al iniciar la charla, compartió su visión del proyecto y su propia vulnerabilidad sobre las dudas que había experimentado. A medida que se abría, empezó a escuchar. Las ideas y experiencias de sus colegas fluyeron, llenando el espacio con una energía palpable, pero el momento decisivo llegó cuando un ingeniero mayor, conocido por su actitud escéptica, expresó su preocupación. Celia, ¿por qué deberíamos confiar en un enfoque que puede parecer inexperto? La historia nos dice que hay caminos establecidos. Su voz resonó, y en ese instante, la presión aumentó. Celia sintió el sudor en su frente, pero en lugar de retroceder, recordó que la apertura a la crítica era fundamental para crecer. Te agradezco que lo hayas compartido, respondió, levantando la vista con determinación. Entiendo las reticencias y las expectativas, pero permíteme demostrar que este enfoque puede generar resultados. Estoy aquí para escuchar y aprender de ti también. Construyamos algo juntos. Esa declaración actuó como una chispa. El escéptico comenzó a compartir su perspectiva, otros siguieron, y la conversación se tornó en una lluvia de ideas que revitalizó el ambiente. Al finalizar la reunión, Celia sintió una mezcla de alivio y euforia. No solo había enfrentado un desafío, sino que lo había transformado en un espacio de colaboración. Sin embargo, tras el éxito, una sombra de preocupación se instaló en su mente. ¿Realmente había ganado la confianza de su equipo, o solo habían accedido a su propuesta por conveniencia momentánea? Mientras la noche caía, Celia empezó a cuestionar la durabilidad de ese primer triunfo. Se preguntó si tendría la capacidad de seguir ganando su confianza en futuras decisiones. ¿Estaba realmente preparada para cargar con el peso de las expectativas ajenas, o se dejaría llevar por el miedo a sobresalir en un entorno donde el conocimiento parecía ser la moneda de cambio? Al final del día, se sentó ante su computadora, cada píxel reflejando su determinación. Sabía que el camino se complicaría y que aún quedaban por afrontar tensiones. Pero con un nuevo sentido de propósito, comprendió que su evolución profesional estaba entrelazada con el movimiento de su equipo hacia el éxito. El siguiente paso, profundizar en su conexión con ellos, no sería fácil, pero también sería esencial. ¿Podría realmente cimentar su autoridad en la confianza mutua, o el temor a perder su posición la llevaría a un conflicto interno del que no podría escapar? La semana avanzaba y Celia se sumergió en un torbellino de actividades. Su mente no dejaba de girar en torno a la reunión y la manera en que podía construir sobre aquel primer éxito. Comprendía que cada paso debía ser meticulosamente planeado. El crecimiento de su equipo dependía de su capacidad para mantener el ímpetu. Pero también era consciente de que la consolidación de su liderazgo requeriría algo más que buenas intenciones. Necesitaba seguir ganándose esa confianza. Mientras revisaba los planes del proyecto, una idea surgió de forma inesperada. Recordó a una mujer de limpieza que siempre llegaba a la oficina una hora antes de que todos comenzaran su jornada. La mujer, con su constante y enérgico saludo, parecía tener un radar para el estado de ánimo del entorno. A veces, la escuchaba intercambiar palabras de aliento con los ingenieros. ¿Por qué no involucrarla en la próxima reunión?, pensó. Su perspectiva podría ofrecer un ángulo fresco y humano, algo que a menudo se perdía en las discusiones técnicas. Esa mañana decidió tomar riesgos. Su primera acción fue hacer una breve visita a la mujer. Se presentó con una sonrisa y compartió su idea, explicando cómo quería que se uniera al equipo para brindar su visión. Para su sorpresa, la mujer aceptó con entusiasmo. La perspectiva de todos cuenta, y la gente en el terreno también tiene su voz, dijo con una sabiduría inesperada. A medida que la mujer hablaba, Celia se dio cuenta de que había subestimado el impacto de integrar elementos desviados de la homogeneidad. A veces, la verdadera fortaleza de un equipo proviene de la diversidad de experiencias. Al presentar esta añadidura al equipo, no tardaron en surgir murmullos de desconfianza. Algunos cuestionaron la lógica de la inclusión de una mujer de limpieza en un contexto donde se discutían estrategias de ingeniería. De nuevo, la presión comenzó a acentuarse en su pecho.
Sin embargo, consciente de que un líder efectivo es también un visionario, orquestó otro encuentro. El conocimiento no es exclusivo de quien tiene un título o un rol específico, argumentó. Su sinceridad ayudó a calmar un poco la turbulencia latente. La reunión siguiente fue iluminadora. La mujer, con su autenticidad, logró conectar con todos. Contó historias de las dinámicas visibles en el edificio y anécdotas sobre los momentos de alto estrés que presenció entre sus colegas. Celia observaba fascinada cómo los ingenieros, atrapados en su rigidez profesional, comenzaron a reír y abrirse. Las ideas comenzaron a fluir nuevamente, alimentadas por el aire fresco que esa voz inesperada trajo a la sala, pero mientras la energía positiva se propagaba, un nuevo desafío se asomaba. Un grupo de ingenieros más tradicionalistas, irritados por lo que consideraban un exceso de informalidad, comenzaron a murmurar. Esto va en contra de nuestros estándares, decía uno de ellos, con una mirada sombría. Celia sintió el peso de su mirada crítica. Sus pensamientos giraron en torno a una pregunta apremiante: ¿estaba dispuesta a ser vista como una líder enérgica o como una idealista imprudente? La noche se instaló, y después de la reunión, se sentó a reflexionar sobre el camino recorrido. Los logros estaban ahí, pero también los temores crecían en el fondo de su mente. ¿Podía realmente desafiar las normas sin romper las expectativas que otros tenían de ella? ¿Y si sus esfuerzos por incluir a todos terminaban socavando su autoridad? Celia se aferra a la idea de que cada interacción puede ser un peldaño hacia el éxito, pero el dilema se intensificaba con cada paso. Conseguir respeto en un entorno rígido, manteniendo un aire de innovación, era un desafío más grande de lo que imaginaba. La pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de equilibrar esa delgada línea entre liderar y ser percibida como una fuente de incertidumbre? A la mañana siguiente, el ambiente en su oficina vibraba de tensión contenida. El desafío de la jornada se presentaba inminente, y Celia sabría rápidamente si su visión podría resistir el juicio de la realidad. La oportunidad de demostrar su peso se vislumbraba, pero el precio podría ser mayor del que estaba dispuesta a pagar. La próxima decisión podría llevarla a revivir su confianza o a desplazarla del cargo que tanto había luchado por construir. Esta vez, el riesgo no solo sería profesional, sino también personal. Celia respiró hondo mientras cruzaba el umbral de la oficina esa mañana. Sabía que la atmósfera era tensa, cargada con la incertidumbre de los cambios que había propuesto. Tras la inclusión de la mujer de limpieza en la reunión, muchos de sus colegas cuestionaban no solo su juicio, sino la propia dirección del equipo. La sensación de que su autoridad podría tambalearse la inquietaba, pero también la impulsaba a reafirmarse. Consciente de que el liderazgo efectivo no solo se construye sobre resultados, sino también sobre la percepción, se sintió impulsada a actuar. A partir del momento en que la idea de involucrar a la mujer surgió, Celia había sentido la necesidad de reforzar su postura. No solo debía defender su decisión, sino también demostrar el valor real de esos cambios en las dinámicas de trabajo. Escribió un correo a todo el equipo invitándolos a un brainstorming para abordar el próximo desafío de un nuevo proyecto. Sin embargo, esta vez decidió hacerlo en un espacio diferente, el jardín de la oficina, un lugar donde los participantes podrían liberarse un poco más de las restricciones de lo formal y lo habitual. Al enviar la invitación, notó una punzada de temor. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejarse de la tradicional sala de conferencias? Pero, ¿acaso no era también este desafío parte del cambio que tanto deseaba fomentar? A medida que se acercaba la hora del encuentro, la ansiedad la invadía. Se preguntaba si sus compañeros habrían investigado más sobre los antecedentes de la mujer de limpieza. ¿La verían únicamente como una intrusa o como una colaboradora valiosa? Al llegar al jardín, se encontró con los rostros expectantes de sus colegas. Los murmullos eran un indicativo de que la intriga y la sospecha aún persistían. Una vez que el grupo se reunió, Celia tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Estoy convencida de que las mejores soluciones pueden venir de las voces menos esperadas, dijo, proyectando confianza. Ni bien terminó, la mujer de limpieza, a quien había presentado como Rocío, se unió a la conversación.
Su presencia parecía contrarrestar las tensiones latentes, su forma de hablar era auténtica y refrescante. Rocío compartió sus observaciones sobre cómo los ingenieros a menudo se atrapan en su propio mundo técnico, olvidando las realidades del espacio en el que interactúan. Celia se dio cuenta de que las respuestas de sus compañeros eran mixtas, algunos asintieron, mientras que otros cruzaron los brazos, escépticos. Comenzó a sentir un profundo deseo por defender su elección, pero también el lado contradictorio de entender que no todos estaban listos para aceptar esa nueva dinámica. Mientras la conversación avanzaba, Celia empezó a notar que su propia voz se estaba perdiendo. La condición de líder parecía desvanecerse, y la necesidad de ser válida y escuchada tomó un lugar central en sus pensamientos. Debo encontrar un medio para equilibrar esto, se repetía, dándose cuenta de que no solo se trataba de la aceptación de Rocío, sino de reafirmar su liderazgo en un entorno que cuestionaba la validez de sus decisiones. Al final de la reunión, después de un intercambio curioso pero también tenso, comenzó a esbozar un plan para reunir la retroalimentación y darle un sentido a toda esa energía. Mientras sus compañeros se dispersaban, una idea surgió: si lograba llevar a cabo un proyecto donde cada aspecto de esa diversidad fuera palpable, podría demostrar no solo a ellos, sino también a sí misma, que el cambio era posible con una construcción colectiva. Sin embargo, a medida que la tarde caía y los ecos de discusiones persistían en su mente, un nuevo dilema se presentó. ¿Cómo podría asegurar que su próxima propuesta no se percibiera como más de lo mismo? Tenía que desafiar la resistencia, pero también encontrar la forma de conectar las diversas voces en una armonía funcional. El próximo paso requeriría más que coraje, debía redescubrir su esencia en el liderazgo y conseguir que el eco de su decisión resonara en cada rincón del equipo. La noche llegó y, en la penumbra de su oficina, Celia comenzó a esbozar un nuevo enfoque. La presión de sus colegas pesaba sobre su mente. Era el momento de una gran revelación, la clave para su crecimiento y aceptación estaba por descubrirse. ¿Y si aquello que parecía un obstáculo se convertía en su mayor fortaleza y la forma de redefinir todos los parámetros que había creído inamovibles? Una chispa de determinación iluminó su pensamiento, estaba lista para afrontar la próxima batalla, pero la pregunta que la acechaba era: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para transformar esa resistencia en respaldo? Celia decidió que no podía dejar que el escepticismo paralizara su avance. Con determinación renovada, se sentó a analizar las notas de la reunión en el jardín. Las palabras pronunciadas por Rocío resonaban en su mente, desafiando cualquier idea predefinida que tuviera sobre lo que constituía una voz válida. Aquel simple acto de incluir a alguien de fuera del círculo habitual había comenzado a romper los muros invisibles de su equipo, pero necesitaba más. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, Celia convocó una reunión a primera hora. En su interior, una inquietud se agolpaba: aquella era su oportunidad para transformar un desafío en una fortaleza. La pregunta era si sus compañeros estarían dispuestos a salir de sus zonas de confort. Cuando todos tomaron asiento, ella observó sus rostros. Algunos esperaban una charla técnica, otros exprimían ansias de debate, pero había una constante mirada de desconfianza que la incomodó. Se colocó ante ellos, centrando su atención en el impacto de su próximo mensaje. Hoy no hablaremos de cifras o de logros individuales. Hoy exploraremos algo más profundo, afirmó con firmeza, notando que el aire se volvía denso. Celia comenzó a presentar su idea. La propuesta consistía en crear un laboratorio de ideas, donde todos, independientemente de su rol, pudieran aportar soluciones al nuevo proyecto. Quiero que cada voz sea escuchada. Esto no es solo un cambio en la metodología, sino un cambio en nuestra cultura de trabajo, enfatizó. Al principio, los murmullos fueron de resistencia. Alguien interrumpió: ¿por qué deberíamos prestar atención a lo que se dice aquí? Si nuestras decisiones deben ser respaldadas por la experiencia técnica. Celia sintió un golpe de adrenalina. El desafío lanzado por su colega era claro: debía confrontar esa visión y reafirmar su posición sin perder la calma. En lugar de caer en la defensiva, recordó lo que había aprendido de Rocío. Se dirigió a la audiencia: la experiencia se construye no solo en el conocimiento, sino en la diversidad de perspectivas. Cuando todos participamos, generamos una narrativa más rica.
¿Quieren seguir siendo un grupo de expertos desconectados o convertirse en un verdadero equipo? Un silencio momentáneo invadió la sala, sus palabras habían plantado una semilla de reflexión. A medida que la discusión continuó, más voces se alzaron. Algunos se mostraron dispuestos a probar la idea. Otros, sin embargo, permanecieron escépticos, pero Celia tomó nota mental de cada intervención. Esta no era solo una batalla por la aceptación de un nuevo proyecto, representaba el reconocimiento que tanto anhelaba, y ese reconocimiento estaba intrínsecamente ligado a su capacidad de liderar el caos hacia el orden, mientras sus colegas empezaban a entender el valor de colaborar más allá de los roles establecidos. Un nuevo dilema se presentó. Rocío había mencionado la importancia de observar desde afuera, de entender cómo sus entornos afectaban su trabajo. Todo lo que había hecho y luchado por construir dependía de que su equipo estuviera dispuesto a salir de la burbuja técnica para explorar algo más humano. Finalmente, su propuesta fue aceptada, y aunque la victoria era pequeña, se sentía como un paso crucial. No obstante, las noches en vela se apoderaban de ella mientras se cuestionaba si esta apertura sería suficiente para sanar las rencillas profundas que había evidenciado. Antes de irse, encendió su ordenador y se zambulló de nuevo en las notas de la reunión. Cada línea reflejaba un camino, pero además, le instaba a pensar en lo próximo. ¿Sería capaz de sostener la atención de sus compañeros en el laboratorio de ideas? En su mente, se formaba una pregunta latente, ¿y si los retos a los que se enfrentaban no eran solo sobre los otros, sino el espejo de sus propias luchas internas? La incertidumbre acechaba, y Celia sabía que, para poder transformar su equipo, primero debía enfrentarse a sus propias barreras. La necesidad de profundizar en sus motivaciones se presentaba cada vez más fuerte, y el eco de su propia historia personal comenzaba a hacerse audible. ¿Qué sucedería si atacara sus inseguridades de raíz? La duda le abría un nuevo horizonte. Era hora de descubrir lo que había dentro de ella, incluso si eso significaba confrontar lo que había evitado hasta ahora. Celia se encontraba en un cruce de caminos. Todo lo que había vivido, las dudas y ansiedades, la colocaban en una situación crítica en la que debía no solo demostrar su valía, sino también redefinir lo que significaba ser una líder. Había ganado terreno al desafiar las normas de su entorno laboral, pero una pregunta persistente la acompaña: ¿podría realmente transformar su equipo al enfrentarse a sus propios miedos internos? Su escritorio, ahora repleto de notas de ideas y comentarios de sus colegas, se sentía como un reflejo de su crecimiento. En lugar de las palabras sombrías que una vez habían prevalecido en su mente, había surgido una red de colaboración que comenzaba a florecer. Cada sugerencia de sus compañeros se sentía como un ladrillo más en la construcción de un nuevo espacio de trabajo, uno donde todos los aportes eran valorados. Decidida a cimentar esa transformación, Celia organizó el primer laboratorio de ideas, donde la convicción se reuniría bajo un mismo techo. Convocó a todo su equipo, incluyendo a Rocío, quien había sido el catalizador para este cambio. Este espacio será diferente, les aseguró. No solo abordaremos problemas, sino que exploraremos nuestras conexiones y que podemos aprender unos de otros. Esa mañana, el ambiente era tenso, pero también rebosante de anticipación. Celia sabía que la apertura sería clave para ganar la confianza de su equipo. Una vez reunidos, se dedicó a establecer un marco de respeto y colaboración. Hoy, cada voz cuenta, y daré pie a que cada uno comparta no solo sus ideas, sino también sus inquietudes, afirmó, lanzando el guante de la vulnerabilidad al aire. A medida que los ingenieros empezaron a compartir sus pensamientos, Celia notó cómo comenzaron a surgir conversaciones sobre inseguridades y las luchas que cada uno enfrentaba en sus roles. Rocío, con su autenticidad, habló sobre las interacciones diarias y cómo a veces las soluciones más simples se pasaban por alto en la vorágine de los resultados técnicos. La sala vibraba, el equipo comenzó a entrelazar no solo ideas, sino también experiencias compartidas que los unían más allá de sus títulos. Finalmente, fue el turno de Celia. Sin dudar, compartió sus propias luchas, su sentimiento de inadecuación, su travesía desde ser una mujer de limpieza a ser parte activa de un proyecto de ingeniería. No fue un viaje fácil, comenzó, y algunos días, la duda era abrumadora. Pero fue a través de cada tropiezo que encontré mi voz.
Su honestidad resonó en ellos, y por primera vez, sintió que era escuchada, no solo como líder, sino como una igual entre sus pares. Con la confianza en el aire, la discusión floreció como nunca antes. Se tomaron decisiones audaces sobre el nuevo proyecto que combinaban la sabiduría técnica de cada ingeniero con la visión práctica que Rocío traía desde fuera del círculo convencional. Las ideas de recolección de agua cobró una nueva vitalidad, ya no era solo un planteamiento técnico, sino un enfoque comunitario, el equipo se sintió revitalizado. A medida que empezaron a construir su proyecto, gradualmente desaparecieron las dudas que la habían asediado. El ingeniero crítico que había cuestionado a Celia en el pasado se convirtió en un defensor de su propuesta, uniendo su experiencia a la frescura de las perspectivas de todos. Este cambio de actitud se sintió como un verdadero triunfo, un testimonio del poder de la colaboración superando el ego. La presentación final del proyecto se convirtió en el clímax de su viaje. Celia, ahora imbuida con una confianza renovada, se plantó frente al panel de jueces. Era más que solo un proyecto, era la representación del crecimiento individual y colectivo de un equipo que había aprendido a abrazar las diferencias. Las palabras fluyeron con claridad. Sus ideas eran ahora el eco de las voces de todos en la sala, y a medida que terminó su exposición, la ovación resonó en sus oídos como una hermosa sinfonía de triunfo. Así, Celia logró no solo el reconocimiento en su trabajo, sino también el respeto duradero de sus compañeros. Había dejado de ser la mujer de limpieza invisible para convertirse en una líder respetada, cuyo potencial no se limitaba a la técnica, sino a la capacidad de unir a las personas en torno a un propósito común. El viaje que una vez temió había sido la puerta de entrada a su nuevo yo, una mujer confiada, competente y decidida a seguir construyendo conexiones en todos los ámbitos de su vida. Celia sonrió al recordar cada paso del camino recorrido. Su historia no solo se trataba de alcanzar un objetivo, sino que había demostrado que la verdadera transformación proviene de la libertad de ser auténtico y de la valentía de conectar con los demás. Había encontrado su lugar en un mundo que alguna vez sintió ajeno, y su legado como líder apenas comenzaba. Las luces en su oficina brillaban con una calidez especial mientras se sentaba frente a su ordenador. Era el momento de innovar, el momento de compartir su experiencia. Se sintió impulsada a crear un espacio donde otros pudieran contar sus historias y ser parte activa de su propio desarrollo. La hoja en blanco frente a ella no era un límite, sino un lienzo en blanco, una oportunidad para comenzar de nuevo. Este era el verdadero triunfo. Celia se había convertido en la arquitecta de su destino, con la convicción de que cada voz, incluso la de una mujer de limpieza, podía cambiar el rumbo de una historia. La historia de su vida, de su legado, y de las conexiones que había creado, solo había comenzado. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo se alimente y podamos seguir creciendo juntos. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el increíble final de nuestra protagonista. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.